Trump ganó, y esta realidad ha llevado a Europa a mirar hacia otro lado. Datos internos del Palacio de Eliseo muestran que los asesores de Macron ya prevén cambios drásticos en la política exterior de Francia. Europa debe hacerse cargo de su propio destino, ha señalado con voz de desconcierto el portavoz del gobierno francés, Maud Brahillon. Fuentes cercanas al Ministerio de Defensa francés han revelado la existencia de planes para aumentar el presupuesto militar un 15% en los próximos años. Aseguran la inminente caída de la OTAN, como se le conoce. ¿Qué cambios traerá la llegada del líder republicano? Los detalles a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. Macron llora la derrota de Kamala. Los pasillos del Palacio de Eliseo fueron testigos de una atmósfera cargada de frustración y desconcierto. La noticia del triunfo de Donald Trump en las elecciones del 2024 dejó a los líderes europeos con una sensación de traición y vulnerabilidad. Emmanuel Macron, el presidente francés, parecía haber sido golpeado por una ola inesperada y gélida. La derrota de Kamala Harris significaba mucho más que un simple cambio de administración en Estados Unidos. Era un reflejo del colapso de la esperanza europea de tener un aliado en la Casa Blanca que continuará con la línea de Biden. La portavoz del gobierno francés, Maud Brahillon, no ocultó el desencanto cuando declaró en una entrevista radial en la emisora francesa RTL lo siguiente: Europa debe hacerse cargo de su propio destino. No era solo un mensaje para los ciudadanos franceses, sino un grito de alarma para todo el continente europeo. Europa, según Brahillon, no podía ya depender de la protección americana, que con Trump a la cabeza se volvería impredecible y caprichosa. Era el momento de mirar hacia adentro, de armarse y prepararse. No debemos preguntarnos qué hará Estados Unidos, sino qué es capaz de hacer Europa, afirmó con una contundencia que recordaba a un general antes de una gran batalla. Emmanuel Macron no pudo ocultar su estado de shock. Había apostado mucho por la continuación de la política progresista y globalista que Kamala Harris, como heredera de Biden, pretendía continuar. Pero ahora, con Trump liderando de nuevo Estados Unidos, Macron se encontraba con un dilema existencial. ¿Cómo podía Europa depender de un aliado que ya había demostrado su desdén hacia la OTAN y hacia los acuerdos multilaterales? Europa debe aprender a caminar sola. Parecía ser el nuevo mantra de la clase política francesa. La idea de que Francia y en general Europa debía forjar su propio destino tras la derrota de Kamala se convirtió en un lema que empezó a resonar en los discursos públicos y las mesas de debate. Por su parte, el ministro francés de Asuntos Europeos, Benjamin Haddad, intentó transmitir un mensaje de calma. En una rueda de prensa, Haddad subrayó la necesidad de encontrar la manera de trabajar en sus intereses comunes, pero su tono no logró esconder del todo la preocupación. La respuesta a esta situación, enfatizó, es la capacidad de los europeos de tomar las riendas de su propio destino y de su seguridad. Estas palabras, si bien optimistas en apariencia, encerraban un trasfondo de amargura. No se trataba solo de reafirmar la unidad europea, sino de aceptar que los días en los que Estados Unidos actuaba como un garante incuestionable de la seguridad del continente estaban llegando a su fin. Estados Unidos es nuestro aliado y trabajaremos con el presidente electo estadounidense, sea quien sea, agregó Haddad, como intentando disipar los temores que ya se cernían sobre Europa, pero sus palabras sonaban vacías. Una cortesía diplomática en medio de la tormenta. La reacción de otros líderes europeos no fue menos dramática. Marko Mihkelson, miembro del Parlamento de Estonia, lanzó una advertencia tajante. Buenos días, Europa. Prepárense para luchar por sí y por sus amigos. El mensaje de Mihkelson no era más que una continuación del eco que había comenzado en Francia. Europa necesitaba armarse, prepararse, fortalecerse. La vuelta de Trump al poder también significaba que la región del Báltico y otros puntos calientes de Europa Oriental volverían a estar en una situación crítica, al borde de la incertidumbre.
Independientemente de que el próximo presidente de Estados Unidos sea muy probablemente Donald Trump, Europa debe hacer todo lo posible para preservar la alianza transatlántica. La OTAN tiene por delante los años más difíciles, escribió Michelson. Sus palabras reflejaban la noción de que el camino por delante sería incierto y sin duda desafiante. Mientras tanto, en el otro lado del Atlántico, Donald Trump no perdió tiempo en declararse victorioso. Es evidente que lo hicimos, que logramos la victoria más increíble en el sentido político, exclamó Trump ante una multitud exultante. Con esa arrogancia que lo caracterizaba, proclamó que su victoria era una victoria política que nuestro país nunca ha visto y agradeció a los ciudadanos estadounidenses por darle la oportunidad de ser el presidente 47 de la nación. Para muchos europeos, la escena era un déjà vu, un regreso a aquellos días inciertos donde el liderazgo estadounidense se tornaba errático y provocador. El conteo de votos electrónicos seguía, pero los resultados preliminares ya hablaban claro. Trump tenía más de 270 votos electorales, con Carolina del Norte, Georgia y Pensilvania firmemente en su columna. Esta cifra, estos números impactantes demostraban que el respaldo a Trump no había menguado. Al contrario, había crecido de manera abrumadora en estados clave. En Francia y el resto de Europa, el impacto de estos resultados fue como una sacudida. Trump, el hombre que había menospreciado a la OTAN, que había mirado con recelo la unificación europea, estaba de vuelta. Esto obligó a los líderes europeos a reconsiderar la naturaleza misma de la relación transatlántica. Macron sabía que la autonomía estratégica de Europa, un concepto que había promovido con moderación en los últimos años, se convertía ahora en una necesidad urgente. Ya no se trataba de buscar más independencia de Estados Unidos por filosofía política, sino por pura necesidad de supervivencia. La respuesta europea a la reelección de Trump reveló muchas de las fisuras que existen en el seno de la Unión Europea. Algunos países, como Hungría, liderada por Viktor Orbán, dieron la bienvenida al triunfo de Trump. Orbán no ocultó su alegría y tuiteó que la soberanía y la seguridad de Europa se ven fortalecidas con el regreso de un liderazgo que pone a América primero. Sin embargo, otros países como Alemania y Francia veían con extrema preocupación las posibles consecuencias de una administración estadounidense más aislacionista. El nuevo América Primero es una prueba de fuego para la vulnerabilidad europea. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero por ejemplo también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia y en ese restaurante, ahí viene lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de prensa alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños pero concretos que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó. Un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad, a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple. Dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que Prensa Alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo
y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.